Hola, ¿qué tal? Por medio de este video voy a mostrar lo que falta para terminar la implementación del scraper de noticias. Voy a partir en este punto donde el scraper ya me muestra la lista de los enlaces que recupera de la página principal. Entonces sería esta parte donde y aquí tengo los archivos. Si ejecuto el scraper, pues ya me devuelve la lista con los enlaces que se encontraron en la página principal. Aquí en el Visual Studio pues tengo cargado el código. Tenemos entonces hasta ahorita el archivo config.yal, el archivo common.py, el archivo main.py. Tenemos ya implementada una primera versión del archivo newsPageObject. El código que avanzamos entre semanas se los voy a enviar al grupo en Teams para que lo puedan ahí consultar. Bueno, entonces, ¿qué seguiría a partir de aquí? Primero, vamos a generalizar un poquito más esta clase. Voy a agregar una nueva clase a la cual le voy a llamar newsPage. Bien, a esta clase voy a pasar el constructor que teníamos en el homepage. Entonces seleccionamos esto, lo quito de aquí y lo subimos acá. Voy a mover también la implementación del método select y la implementación del método visit. Entonces igual seleccionamos, los voy a quitar de aquí y los voy a subir acá. Entonces ya tenemos el init, el método select y el método visit. Ahora, esta clase homepage va a heredar a la clase newsPage. Voy a definirle el método init. Este método init pues recibe lo mismo y por medio de super invocamos al constructor de la superclase. Esta propiedad article links no se cambia, esta se queda aquí y es la que nos va a devolver los artículos de la página principal. Y posteriormente aquí voy a agregar otra clase, una clase más para trabajar con los artículos. Para no entretener tanto el video, voy a estar copiando y pegando rápidos fragmentos de código y ya ustedes aquí lo van tomando. Bien, la clase que se agregó es una clase que se llama ArticlePage, también hereda a la clase newsPage y en su método init va a recibir también el newsPage UID y la URL de la página. Vamos a definir un
atributo llamado URL, se le asigna la URL y invocamos al constructor de la superclase. Y aquí esto va a tener definidos tres propiedades. Una propiedad que se llama body. Esta propiedad es la que me va a permitir a mí recuperar el cuerpo del artículo. Entonces lo que hacemos es, utilizando el método --select, pasamos el selector o la consulta que se tiene que hacer para recuperar el cuerpo del artículo y me lo regresa. Aquí, bueno, nada más validamos que mientras haya un contenido, pues me regrese el contenido. De lo contrario, me va a regresar cadena vacía. Bien, vamos a tener también ahora esta propiedad que se llama title. Esta propiedad prácticamente hace lo mismo, pero esta me va a servir para recuperar el título del artículo. Entonces, igual, hacemos la consulta para recuperar el título del artículo, verificamos que tenga contenido, de lo contrario regresamos cadena vacía. Y por último le vamos a definir aquí una propiedad que va a contener la URL del artículo, y nada más es regresarme el valor de la URL. Y bueno, con esto ya terminaríamos de implementar la clase NewsPageObject. Vamos a cambiarnos ahora aquí al archivo main y vamos a ver qué es lo que tenemos que agregar. Bien, primeramente vamos a agregar los siguientes imports para identificar los errores que vamos a estar manejando. Vamos a agregar esto. Y voy a agregar también este módulo RE, que es un módulo para trabajar con expresiones regulares. Y bueno, de ahí en más creo que ya no necesitamos otra cosa. Muy bien, ahora el siguiente paso pues, es que vamos a empezar a modificar aquí. Lo que voy a hacer es que por cada enlace que haya encontrado aquí, pues vamos a iterar y vamos a empezar a tratar de recuperar el artículo. Entonces, en esta parte vamos a agregar lo siguiente. Voy a reemplazar este print y voy a poner lo siguiente. Voy a definir una variable llamada article y voy a llamar a un método que vamos a implementar que se va a llamar fetchArticle. Le vamos a pasar el USID, la URL del host y el enlace que queremos visitar. Bien, este método me puede llegar a devolver entonces ya sea el contenido del artículo o puede ser que no me devuelva nada. Entonces, si esto me devuelve algo, aquí ya nada más verificamos. Voy a poner un mensaje que dice artículo obtenido y voy a agregar el artículo a una lista llamada artículos. Esa lista la vamos a definir aquí arriba. Articles, ponemos lista vacía. Entonces por cada artículo que vaya yo recuperando, lo recupero y lo agrego a la lista.
voy a poner aquí un print para mostrar el título del artículo que acabo de recuperar, y así voy yo viendo qué artículos se van recuperando. Muy bien, a continuación vamos a implementar este método que se llama fetchArticle. Bien, este método fetchArticle de lo que se va a encargar es de tratar de ingresar a la URL del link y tratar de recuperar el título y el cuerpo del artículo. No se va a lograr recuperar un cuerpo y un título en todos los artículos, porque va a haber enlaces que a lo mejor no son como tal un artículo, sino es un enlace a otra cosa, a otra página. Pero vamos a tratar de recuperar los más artículos que podamos, siempre y cuando pues encontremos un contenido. Entonces lo que hacemos aquí es, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a poner article igual a news, vamos a llamar a la propiedad article page, pasándole el new site id, y después un método que vamos a implementar que se llama build link, que es para construir el link. Ahora, cuando nosotros estemos tratando de recuperar el contenido de los artículos, pues pueden llegar a ocurrir diferentes tipos de errores. Puede llegar a ocurrir un error HTTP, o puede ser que la página no me responda, pueden ocurrir varias cosas. Entonces, ese tipo de errores, y para evitar que el scraper colapse mientras va recuperando artículos, pues vamos a atrapar estos dos errores, ¿no? Un HTTP error y otro error que se llama el max retry error. Mostraríamos nada más un mensaje de advertencia indicando que pues hubo un error mientras se trataba de obtener el artículo. Y igual, también, si el artículo ya lo traté de recuperar, pero el artículo no tiene cuerpo, si el artículo no me devolvió nada en el cuerpo, pues entonces también voy a mostrar un mensaje que va a decir artículo inválido, ¿sí? No hay cuerpo. Y retornamos un no. Y esto que está aquí se va a estar haciendo pues por cada uno de los enlaces que hayamos encontrado en la etapa anterior. Bien, aquí al final nada más me va a faltar un return artículo. Bien, lo que me falta aquí por hacer es este método que se llama build link. Este método nos va a permitir construir o comprobar que los enlaces que estoy usando están bien formados. Entonces lo pongo aquí, el código de build link. Ok, este código, este método lo que va a hacer es tratar de formar el enlace al que voy a ir a visitar para obtener el artículo del sitio de noticias, y voy a comprobar mediante expresiones regulares que ese vínculo esté bien formado, que ese vínculo realmente sea un enlace bien formado para tratar de obtener un artículo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir dos expresiones regulares, esta y esta, para poder comprobar que el enlace que estoy tratando de visitar está bien formado. Bien, esa definición de expresiones regulares la voy a hacer aquí en la parte de arriba. Aquí. Y vamos a definir las siguientes dos expresiones regulares. Bien, voy a definir esta expresión regular que la voy a identificar como isQuadFormatLink, y utilizando entonces
el módulo re, que es para formar expresiones regulares, y el método compile, voy a definir la siguiente expresión regular. Entonces yo lo que quiero es que la expresión o el vínculo que voy a formar pues tenga esta forma, ¿no? Tiene que empezar opcionalmente con la frase https menos una vez, después debe de llevar diagonal diagonal y luego algo, por lo menos una cosa aquí, y este punto más debe decir que debe llevar por lo menos algo aquí, luego una diagonal y algo aquí. Entonces mientras el vínculo tenga esta forma, algo como esto, mientras el vínculo tenga una forma similar a esto, entonces se va a considerar como que el vínculo sí está bien formado. Ahora, la otra parte que me falta por verificar es la ruta del link. Voy a verificar que la ruta del link esté bien formada. Entonces voy a definir una expresión regular en la que pues debe de tener primeramente algo de contenido antes de una diagonal y después algo más. Entonces la ruta del vínculo debe de coincidir con algo como esto, ¿no? Que tenga una diagonal y algo de texto a un lado, ¿sí? O varias diagonales y texto entre ellas. Entonces mientras eso se cumpla, quiere decir que es una buena ruta. Entonces en este método vamos a ir comprobando con esas expresiones regulares la estructura que tiene el vínculo. Entonces, primero, build link, vamos a verificar si isWellFormed.link.match link. Entonces aquí compruebo que el link esté bien formado y si es así retorno el link. Después compruebo que el path del link esté bien formado y en este caso lo que voy a regresar es una cadena. Aquí es una cadena que voy a formar utilizando la URL, que es el host, diagonal el link, ¿sí? Con estos dos voy a formar mi enlace. O bien, en todo caso, entonces esto va a ser, puedo formarlo también utilizando el host, la URL, diagonal la URI, punto forma, y le pasamos el dato del host y el dato del link. Entonces vamos a tratar de ir formando el link de esas tres formas. Entonces una es, o ya desde aquí está bien formado el link, o lo formo poniendo el host y el link, o poniendo host diagonal URI. Son las formas en las que podemos formar el enlace. Al final de cuentas, pues esto me va a regresar una cadena. Entonces, esa cadena que me regresa este método, la voy a pasar aquí a la propiedad article page, y ya esa propiedad se encargaría de visitar ese enlace, tratar de recuperar algo de información del artículo, y si es así, pues me lo devuelve. Si aún así, aunque el link esté bien formado, no me devuelve nada, pues simplemente me regresaría nada. Bien, hasta aquí entonces creo que ya pudiéramos empezar a probar. Pues voy a guardar esto aquí. Y voy a probar el Skyper hasta aquí.
Entonces ejecutamos otra vez. A ver, aquí tengo un error. Use page object, línea 59. Probablemente tengo un error aquí en el YAML. Voy a copiar esta clave. Le voy a pegar aquí. Probablemente tengo un error ahí, está mal escrito esto. Bien, vuelvo a ejecutar. Y ok, ahora sí. Como ven aquí ya lo que hace es que está empezando a visitar cada uno de los enlaces y está tratando de recuperar artículos. Y ya aparecen por ahí unas leyendas de artículo obtenido. Hay algunas que dicen artículo inválido, no hay cuerpo, entonces algo no se pudo recuperar de ahí. Digo, no de todos los enlaces me va a recuperar algo, pero bueno, ahí va, ¿no? Ahí va visitando enlaces y tratando de recuperar el texto, ¿no? Del artículo, título y texto del artículo. Muy bien, como ven aquí ya terminó. Me dice que pudo recuperar un total de 30 artículos. Pudo recuperar un total de 30 artículos. Pero bueno, como ven, ahí fue visitando enlace por enlace y tratando de recuperar, ¿no? lo que se pueda. Bueno, finalmente, ya para terminar con la implementación de este scraper, lo que seguiría sería persistir la información que estamos recuperando. Es decir, toda esta información que estoy obteniendo de los artículos, pues necesito guardarla, almacenarla en un archivo para poderla consultar posteriormente. Vamos a guardar todo en un archivo CSV. Bueno, entonces para eso vamos a ir aquí al código main. Y voy a cambiar esta línea una vez que ya terminé de obtener todos mis artículos, ya los artículos están almacenados aquí. Voy a reemplazar esta línea por estas dos. Primero, está una llamada a un método que se va a llamar SaveArticles. Le voy a pasar el NewsID y la lista de artículos. Y después vuelvo a imprimir, bueno, cuántos artículos son los que ya recuperé. Bien, vamos a implementar este método. Y aquí está. Entonces, este método llamado SaveArticles, su función es guardar los artículos en un archivo CSV. Lo que vamos a hacer aquí es, bueno, voy a obtener primero la fecha y la fecha actual en formato de año, mes, día. Y vamos a formar el nombre del archivo. El nombre del archivo se va a formar con el nombre del new site YD, que es el nombre del periódico, aquí sería el Universal. Después vamos a poner un guión bajo, le vamos a poner la fecha de hoy, luego un guión bajo y al final le vamos a poner articles.csv.
Vamos a definir la lista de cabeceras que va a tener el artículo. Y para obtener la lista de cabeceras lo que vamos a hacer es recuperar pues las cabeceras que vienen aquí con un filtro. Lo vamos a recuperar las cabeceras que vienen aquí en los artículos, siempre y cuando empiecen con un guión bajo. En sí lo único que vamos a recuperar del artículo, de las cabeceras, es vamos a tener un número de artículo, vamos a tener el título y el cuerpo. Estas son todas las cabeceras que va a tener. Ahora abrimos un archivo en modo escritura, en codificación UTF-8, le digo writer.csvwriter, escribimos las cabeceras, con csv headers, y después por cada artículo que llevemos en la lista de artículos, pues vamos a ir escribiendo las filas, ¿no? Voy recuperando los datos, voy recuperando las filas y voy escribiendo la fila en el archivo. Pues esto me va a ir generando, por cada artículo que haya recuperado, me voy a guardar una fila en el archivo CSV, y así se va a conformar, ¿sí? Una vez que esto termine, bueno, ya termina, cierra el archivo y se va a guardar en la misma carpeta en donde tenemos aquí el main. Vamos a guardar esto. Vamos a probar. Voy a volver entonces a ejecutar el scraper. Entonces empieza a recuperar artículos. Va recuperando. Cuando dice artículo obtenido, pues quiere decir que sí pudo recuperar tanto un título y un cuerpo. Y ahí está. Entonces me dice que logró recuperar un total de 30 artículos. Y si vemos, vamos a tener que entonces ya tengo aquí un archivo que se llama el universal-2022-0625-articles.csv. Aquí está ya mi CSV con los artículos que se pudieron recuperar. Vamos a comprobarlo. Abro la carpeta del New Scraper y aquí está, ¿no? Aquí está. Este archivo CSV es el que ya trae todos los datos de mis artículos. Voy a cargar el CSV aquí y vean, las cabeceras que se obtienen es nada más esto: el body, el título y la URL. Entonces, por ejemplo, aquí está un cuerpo de un artículo, todo el texto. Aquí al parecer no se pudo recuperar por alguna razón el título. Sí va a haber algunos artículos que no traen título, pero sí está la URL de donde se sacó. Aquí tengo otro artículo, tiene un poco de más
más texto, y aparece que este sí se pudo recuperar el título. Este sería el título. Y parece que esta es la URL, ¿no? Y bueno, y ahí va, ¿no? Entonces aquí falta todo lo que se recuperó, todos los textos de los artículos. Y ahí está. Y bueno, con esto pues ya tenemos terminado el web scraper. Tenemos nuestro primer dataset con el que vamos a trabajar. Obviamente estos datasets, pues conforme pase el tiempo, pues, van a cambiar. O sea, si yo vuelvo a ejecutar el scraper el día de mañana, obviamente voy a obtener otro dataset con diferentes artículos, ¿no? Según cómo se vaya actualizando la página del Universal. Bien, va a quedar para ustedes ya nada más como actividad el que ustedes puedan definir esto mismo, pero para otro diario. Por ejemplo, si yo quisiera también poder recuperar artículos de otro diario, por ejemplo el Reforma, entonces pues tengo que establecerle aquí los valores. ¿Sí? Y aquí tengo que definirle entonces el selector que utilizaríamos para recuperar todos los enlaces en la página principal, el selector para recuperar el cuerpo del artículo ya en cada una de las páginas específicas, y el selector para recuperar el título del artículo, ¿no? Entonces estos datos estos selectores hay que definirlos. Muy bien, bueno, pues esto sería todo por este video. Espero les sirva. Cualquier duda o pregunta, pues ya lo checaríamos directamente en la clase. Gracias.